Buenas noches, doctor Urquizo. En esta noche yo voy a exponer sobre parte del capítulo 2, que es correspondiente a intestino delgado. Primero vamos a hablar sobre algunas generalidades del intestino delgado, como decir que se divide en tres, en duodeno, yeyuno e ilio. El duodeno midiendo más o menos 25-26 centímetros, dando así la primera porción. Siguiente, la parte del yeyuno, que es de 2.5 metros de longitud, básicamente esta como es como la mediana, y el ilion, que es el tercio ya posterior de este intestino delgado, donde es aproximadamente de 3.5 metros de longitud, constituyendo las tres quintas partes, como ya lo había mencionado antes, terminando con la válvula iliocecal y uniéndose así al intestino grueso. Luego voy a hablar sobre las células que conforman el epitelio de este intestino delgado de la mucosa intestinal. Vamos a poder hablar sobre enterocitos, células caliciformes, células de Paneth, células endocrinas o enterocíticas. También vamos a poder hablar de las células M y la lámina propia y la submucosa como tal. Primero vamos a hablar de los enterocitos. Los enterocitos vamos a tener o saber que son células cilíndricas altas. Básicamente vamos a tener que también tiene parte de los cilios y parte de las células caliciformes del intestino delgado. Tenemos también que este enterocito básicamente va a cumplir la función de transporte activo para tanto mover los iones de sodio y mover los iones de potasio, agua y nutrientes y metabolitos para su tanto transporte hacia al torrente sanguíneo como para la excreción específicamente. También vamos a secretar enzimas. Sabemos que el intestino delgado va a ser un órgano secretor de enzimas, aunque no se considera como una glándula. Secreta enzimas digestivas y agua para su misma degradación, convirtiéndolo así en el quimo. Luego vamos a poder específicamente tener que la función secretora de estos enterocitos es la síntesis de glucoproteínas, o así ya también ya lo llamamos como glucoproteínas o proteoglucanos también, además de agua y electrolitos para poder degradar a sí mismo los alimentos, o ya en este caso llamado quimo, para poder asimismo tener una glándula intestinal llena de enterocitos y glándulas y células caliciformes, siendo esas glándulas unicelulares productoras de moco para su peristaltismo. Por último, vamos a tener las glándulas de mucinógeno o mucinógeno, que estas básicamente no se van a teñir con hematoxilina o eosina, sino que van a poder teñirse con PAS, que sería ácido periódico de Schiff, que esta es una tinción eosinófila, o también vamos a poder teñirla con tricrómica de Mallory, que esta es una tinción además eosinófila y tejida teñida con sistemas nerviosos y con fibras nerviosas para también su tinción de color azulado más intenso. Básicamente también lo vamos a poder ver o visualizar de mejor manera en la microscopía electrónica o de transporte de electrones, donde vamos a poder visualizar la lámina basal. Esta va a ser una célula en columna delgada, la cual esta es muy basófila, y esta lámina basal o la porción basal va a ser la parte de las células madre mesenquimatosas para su específicamente producción de células enterocíticas, células M, PANET, etcétera. Además, estas van a tener un retículo y un núcleo heterocromático, quiere decir que este tiene diferentes colores específicamente, un retículo endoplasmático rugoso muy extenso y los ribosomas y mitocondrias de manera libre. Como primera célula específica vamos a tener a la célula de Paneth. La célula de Paneth se va a poder alojar en la base de las criptas de las glándulas o criptas de Lieberkühn. Estas criptas de Lieberkühn son evaginaciones, las cuales se van a poder crear en el epitelio más superficial del intestino delgado, donde vamos a poder visualizar en su base o en su porción más basal estas células de Paneth, donde lo que va a secretar es una proteína llamada arginina para secreción de lisocimas y defensinas para la defensión del sistema inmunológico. Básicamente cada una de estas células va a poder específicamente conformar parte del sistema linfático o el sistema inmunitario, mejor dicho, del intestino delgado. Aquí ya vamos a ver una micrografía donde específicamente en la más basal, donde vemos
punciones eosinófilas o rosadas muy intensas. Estas van a ser las células de Paneth y vamos a poder ver que las células de Paneth van a estar, como dijimos, en criptas de Lieberkühn como en glándulas intestinales secretoras. Esta es una glándula secretora intestinal. Luego vamos a hablar sobre las células M, más que nada decir que estas van a ser el productor de algo llamado glucocáliz. En el glucocáliz vamos a tener glucoproteínas accesorias, específicamente en el epitelio recubierto de estas placas de Peyer. Las placas de Peyer van a tener eosinófilos, plasmocitos, van a tener neutrófilos y van a tener gran parte de los nódulos linfáticos del intestino delgado, y también va a poder formar parte de las células M del GALT, que es el tejido linfático asociado al intestino delgado para la producción inmunitaria del mismo. Luego vamos a tener las células intermediarias. En una imagen más adelante vamos a poder ubicarlas, que en las criptas de Lieberkühn y en las glándulas intestinales secretoras, como lo bien dice su nombre, son intermediarias o en el intermedio de esta glándula o de la cripta de Lieberkühn. Esta básicamente va a ser o constituir la ampliación de las células madre mesenquimatosas para la producción de enterocitos, células M, plasmocitos, para el sistema linfoide o sistema inmunitario de este mismo. También va a poder hablar sobre son precursores a la diferenciación de estas células, que van a ser en las células caliciformes produciendo moco y las células absortivas, los enterocitos, que absorben nutrientes, agua, metabolitos y otro tipo de sustancias para su degradación. Aquí tenemos una célula M. Las células M, vamos a decir la ubicación, que es específicamente en la parte más superficial de la cripta de Lieberkühn. Las células intermediarias a la mitad de la basal, siendo estas madres mesenquimatosas. Y las placas de Peyer, que las placas de Peyer dijimos que eran como conglomeraciones o aglomeraciones de diferentes células del sistema linfoide, como son los plasmocitos, los neutrófilos, las células M, las células intermediarias, que van a poder aportar esta parte inmunitaria del intestino delgado. Luego vamos a tener la lámina propia. La lámina propia va a ser la parte más diferenciada, específicamente del intestino delgado, teniendo esta en su poder linfocitos B, diferenciados para la producción de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son proteínas o globinas que van a poder hacer la función de secretarse a la hora de cuando un sistema infeccioso o un agente infeccioso está específicamente en el intestino delgado, cuando ocurre una gastroenteritis o una gastralgia específicamente. También vamos a hablar sobre que estas básicamente generan anticuerpos en la inmunidad mucosal. Luego tenemos también que la lámina propia también está asociada al GALT o al tejido linfático asociado al intestino delgado, y también va a poder producir células M y macrófagos. Los macrófagos van a ser los agentes principales del sistema linfático, los cuales se van a poder fagocitar todas las células infecciosas o microorganismos infecciosos que ocurran o que estén alojados en el intestino delgado. Luego vamos a tener que la lámina propia se va a ubicar tanto en macrófagos, como ya lo decía, fagocitan y destruyen microorganismos y desechos que no necesita el intestino delgado, y van a actuar como un antígeno específico, que el antígeno vamos a hablar que es un agente que va a poder dar o proveer inmunidad a esta parte del intestino delgado para que éste no sufra de algún microorganismo o desecho que pueda producir una infección prolongada. Por último, las células dendríticas que hablábamos al inicio, que se van a teñir con una tricrómica de Mallory, donde la tricrómica de Mallory es especialista en teñir de manera azulada muy intensa las fibras nerviosas o tejidos nerviosos, como lo podíamos ver en el tejido muscular, en el tejido cardíaco. También lo podemos ver en la parte o en la porción del peristaltismo del intestino delgado, donde estas van a estar sobre la placa de Peyer, y específicamente van a ser antígenos o muestra de los linfocitos T para la respuesta inmunitaria inmediata. Vamos a saber que específicamente en la parte más basal o en la parte más inferior de la imagen se va a encontrar la lámina propia. Tenemos criptas de Lieberkühn, donde en su parte más basal vamos a tener las células de Paneth, intermediarias justo en la lámina media, y superficial las células M.
Por último, vamos a hablar sobre las glándulas de Brunner. Las glándulas de Brunner son específicamente del duodeno, que es la primera porción proximal al estómago del intestino delgado. Vamos a poder especialmente verlas en las criptas del Lieberkühn. También son glándulas tubáricas ramificadas, que estas van a poder controlar el pH o secreción alcalino del pH del intestino delgado para poder y así crear el quimoácido que llega del estómago, protegido así por la mucosa duodenal. Vamos a ver específicamente en esta imagen que la glándula de Brunner se va a encontrar en la submucosa, ¿verdad? Vamos a poder observar también criptas de Lieberkühn, glándulas intestinales secretoras, lámina propia, y las glándulas de Brunner que van a ser una parte como fenestrada o en ventanillas de la submucosa. Y básicamente estas van a ser las células que van a poder conformar tanto células, glándulas y porciones del intestino delgado en esta primera parte del tubo digestivo. Gracias.